sea de bendición para todos los que se conectan, los que nos ven, los que nos escuchan. Sí, hermana. Adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor hermoso, por esta hermosa tarde, Señor, lluviosa. Hay relámpagos, Señor, hay se oyen los truenos, Padre. Es una manifestación, Padre Santo, de la naturaleza. Te alaba, Señor. La lluvia, Señor, es tu bendición para nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor, así como nos lo prometiste todos los días de nuestra vida. Señor, y gracias por la vida de los hermanos, Señor, que se van a conectar o que están mirando, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendícelos, Padre, bendícelos. Aunque no estemos juntos, Señor, todos somos hijos de un mismo Padre, Señor. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, Padre eterno, en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Quédate con nosotros y este culto es solamente para ti, Señor, para alabarte y para adorarte, Papito hermoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Decía usted, hermana, que es hermoso escuchar los truenos, la lluvia, porque el Señor es... Aquí está lloviendo y yo digo, así como la alabanza, ¿no? De que dice que cuán grande es Él, ¿no? Amén, así es. Y este canto dice toda la noche sin parar, pero le vamos a cambiar en lugar de toda la noche, vamos a decir todo el día sin parar, cantando alabanzas al Señor. Amén. Óleo de alegría me has ungido, con danza y
noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Amén. Amén, amén, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Es un gran gozo volver a vernos, estar juntos nuevamente. Dios le bendiga, hermano, hermana. Dios le bendiga. Dios les bendiga a ustedes, familia. Gracias a Dios porque estamos aquí hoy martes 8 de junio. Y sabe, es bienaventurado todo aquel a quien Dios perdona. Ese es el título del día de hoy, la bienaventuranza del perdón. Y les voy a invitar que después de que oremos, busquemos la cita Salmo 32. Salmo 32. Si le parece bien, cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios nuevamente que hable a cada uno de nosotros de una manera muy personal. Sabe, Dios es un Dios personal. Así es que dígale al Señor, habla a mi vida. Hágate cuenta que no hay nadie más que usted y el Señor. Habla a mi vida, porque el perdón es a su vida y no por lo que hayan hecho o dejado de hacer los otros, bien o mal. Es su relación con Dios, es mi relación con Dios. ¿Gusta usted? Vamos a orar. Padre bendito, Dios Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico. Te digo gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque tú te manifiestas en mi vida de una manera muy especial. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor para conmigo, Señor, para con mi esposa y cada uno de los hermanos que están presentes hoy, cada una de las familias que están conectadas. Dios, bendice esta iglesia cristiana digital y habla a cada uno de nosotros de una manera especial, personal, Señor. Te lo suplicamos, Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a buscar, por favor, le invito a que busquemos Salmo número 32. Salmo número 32. Dice la palabra del Señor allí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hay 3 salmos de bienaventuranza. El primero y el 41, el del perdón, el de la vida recta y el de la vida benéfica también. Este salmo era cantado en el día de la expiación y su autor, el rey David, había dado un mal ejemplo con su pecado. Ahora hace público testimonio de su arrepentimiento y su perdón. Hermanos,
todo este tiempo en el que Dios nos ha sostenido con brazo poderoso, también nos ha hablado de esto. Ha sido misericordioso Dios con nosotros, y hablo de nosotros, de nuestra congregación, la Iglesia Cristiana Digital. Hablo de todo México, cómo Dios es misericordioso con nosotros. Sí, hermano, aunque usted diga, han pasado tantas muertes, tantas infecciones, tantos problemas de todo, económico, familiares. Sí, Dios ha sido misericordioso, porque siendo nosotros un pueblo tan idólatra, tan infiel con Dios, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Y sabe, si usted está con vida, al igual que yo, que mi esposa, somos bienaventurados. Si Dios le ha perdonado, como nos ha perdonado a nosotros, somos bienaventurados. ¿A quién se le llama bienaventurado? Porque Dios nos bendice con su perdón. No al justo, hermano, porque no hay justo, no lo hay. Hay quienes se creen justos y se engañan. ¿Sabe? Uno de los problemas más difíciles en el ser humano es eso. Creemos, aunque estamos conscientes de que hemos pecado, creemos que somos justos porque hemos pecado por esto y por aquello. Esta es la razón justa por la que yo caí. Sin embargo, si usted está en esa situación, como yo estuve, Cristo no tiene nada que ver con los que se creen justos. Le voy a invitar a que veamos Marcos 2:17. Marcos 2:17. Marcos 2:17. Dice la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios no tiene nada que ver con el justo. Es como lo dice su palabra. Alguien que está sano completamente de su cuerpo, ni una pequeña picadura en el diente, en la muela, no necesita al doctor. Pero el que está enfermo, y les decía hace tiempo, en verdad, si ustedes no han estado en hospital, en cama de hospital, operado o atendido por alguna circunstancia, si no han estado ahí, no saben lo que es salir con alegría del hospital, como salió una ocasión, una hermana salió del quirófano con tanta alegría que iba brincando casi en la camilla cuando la trasladaban de quirófano a su cama, y iba con tanta alegría y me decía: pastor, lo logramos, salimos adelante. Si no ha estado enfermo, es difícil que entienda esto. ¿A quién se le llama bienaventurado? Al que no logra ocultar su pecado. ¿Sabe? Qué hermoso es poderle decir al Señor, sí, con esa vergüenza, sí, con ese dolor: Señor,
he pecado. Y poderle decir al Señor, pieza por pieza de su pecado, y aún ahí decirle, Señor, y recuérdame los pecados que se me quieran o puedan olvidar, porque quiero confesarlos en ti, para contigo, para que tú, Señor, tengas misericordia y me perdones en tu santa y soberana voluntad. Porque, déjeme decirle, es preferible que nos presentemos ante nuestro Señor y le digamos nuestro pecado, a que venga el acusador y se lo diga. La cara se nos va a caer de vergüenza. Si bien el Señor nos ama, Él quiere que nosotros confesemos, que no tratemos de ocultar, porque además ese pecado está en nuestra conciencia, pero además Dios ya lo sabe. No lo encubra. Váyase ahí a un lado, a la esquina, en su cuarto de guerra, y confiésele a Dios su pecado, parte por parte. A quien llama bienaventurado, no al que cree que puede pagar su deuda. A ese no le llama bienaventurado. Tal piensan muchos. Falsa idea del pecado, hermanos. No tienen ninguna pena. He hecho muchas obras. Yo voy cada domingo al servicio. O lo que muchos todavía viven con la idea de aquella iglesia mayoritaria que cree que con las limosnas, las ofrendas, las peregrinaciones o los sacrificios, creen que pueden pagar su pecado. Nada más falso. Nada más falso. Recuerde, obras, penitencias, lágrimas no pagan pecado. No salvan. ¿A quién llama bienaventurado? No al que cree que por sí mismo es perdonado. Porque el perdón se entiende. Llega esa parte completa. Uno se ha arrepentido, ha sentido la vergüenza, entiende que merece un castigo, ha pedido a Dios en esa relación perdón desde su corazón y con su boca. ¿Qué es perdón entonces, hermanos? Allá en Jeremías 50:20, vamos a ver qué dice Jeremías 50:20, hermanos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 50:20, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. No se hallará. Es un acto soberano de Dios. El perdón es un acto soberano de Dios.
Sí, de acuerdo a lo que en su soberanía ponga el Señor. Recuerde lo que dice su palabra. Bendeciré al que bendeciré y tendré misericordia del que tendré misericordia. Soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, cuando la llegamos a comprender, da una paz en nuestro corazón. En todo tiempo y en toda circunstancia. Cuando entendemos la soberanía de Dios, da paz a nuestro corazón. Otro versículo que nos habla de la soberanía de Dios es el Salmo 127. Deme un segundo. 127. A ver, deme un segundo. Escuche, por favor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ponga atención en esto. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Soberanía de Dios. Podemos hablar mucho de la soberanía de Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño, por eso su soberanía. ¿Por qué bienaventurado entonces? Ya vimos en el punto 1 a quien llama bienaventurado, no al justo, no al que logra ocultar su pecado, no al que cree que puede pagar su deuda. Entonces, ¿por qué es bienaventurado? 1, porque ha escapado de un gran castigo. Decía yo al inicio, hermanos, Dios nos ha perdonado, ha derramado sobre nosotros, sobre toda esta República Mexicana, su misericordia, porque siendo tan infieles con el Señor, tan idólatras, y podemos marcar muchas cosas, y aún así Dios nos ha sostenido, nos ha cuidado. Usted y yo estamos con vida, por eso me está escuchando, por eso me está viendo, hermanos, por eso me están viendo, por eso estamos aquí, por su misericordia, tan solo por su misericordia, porque es bienaventurado, ¿sabe? Ha escapado, digo yo, del castigo. ¿Y cuál sería el castigo? ¿La muerte? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida. Es algo inimaginable, hermanos, no lo podemos comprender. Constantemente Dios nos llama a que cuando termine el servicio, antes de terminar, cuando estemos orando, usted y yo le digamos al Señor: quiero renovar votos contigo, Señor, porque he pecado, porque en pensamiento, en dicho o en omisión, en acción, constantemente. Hace rato en alguna oficina bancaria, 2 días nos tardaron para hacer un trámite tan sencillo. Y véngase mañana. Y hace rato nos decían, en 1 hora, vengan, váyanse a su casa y les decimos por allá, déjenos su teléfono. Y dijimos no. Pero le dije a Dios: Señor, dame la paz, la tranquilidad, la templanza, porque quería yo explotar, y eso no es sano. ¿Sabe? Los términos del castigo
se describen en la palabra de Dios: muerte. Sin embargo, hemos escapado a ese gran castigo, hermanos. Lo podemos comprender, entender, aceptar. El segundo punto es: ¿por qué es bienaventurado? Porque cuando Dios nos perdona, nos permite rehacer esa relación, restaurar esa relación que tenemos para con Dios. Si usted en alguna ocasión ha caído en lo personal, mi esposa y yo hemos caído o hemos pecado muchas veces, y Dios nos restaura, y yo le digo al Señor: devuélveme el gozo de mi salvación. Es tan rico, tan hermoso, es algo que no lo puedo describir en su plenitud totalmente, pero es algo muy, muy, muy especial que hoy estamos viviendo mi esposa y yo. Lejos de Él, lejos de Dios, primero no podemos hacer nada, pero lejos de Él no puede haber paz, no puede haber tranquilidad, no hay dicha posible, hermanos. ¿Por qué bienaventurado? Porque hemos recobrado esa paz. Paz con Dios y paz en nuestra conciencia. Vamos a ver Romanos 5.1, hermanos. Romanos 5.1. Romanos 5.1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados porque alcanzamos a recobrar esa paz. Y además, en estos tiempos que hay tantas pérdidas humanas, se necesita la paz. ¿Cómo estar en paz con Dios? ¿Cómo tener esa paz de Dios en nuestras vidas? Yo no sé si usted en estos tiempos perdió algún familiar. Nosotros sí. Y pudimos decirle a los hijos, a la esposa de mi hermano, palabras de fortalecimiento con las que hemos sido fortalecidos, palabras de paz que Dios nos ha dado a nosotros también. ¿Por qué bienaventurados? Porque se ha abierto, reabierto la puerta de grandes privilegios y bendiciones. Usted dirá: ¿cuáles? Mire, hermano, el que usted esté aquí, el que usted esté aquí o aquí, o el que nosotros podamos estar compartiendo la palabra de Dios, es un privilegio. El que podamos recibir llamadas y que nos diga el hermano, la hermana: ustedes, ayuda, necesito ayuda, oriénteme. Cuando sabemos que alguien necesita el acompañamiento y Dios nos permite estar ahí, no rehuimos a atender a la gente en medio de la circunstancia que sea. Qué privilegio y bendiciones poder estar al frente el día de hoy de esta iglesia cristiana digital y estar predicando y pastoreando a aquel que dice: necesito. ¿Sabe? Qué privilegio
¿Por qué es bienaventurado? Porque estamos abandonando el pecado. Se dice muy fácil, hermanos. Estamos abandonando el pecado. Ya no peco. No. Estamos luchando, hermanos. Si hay una lucha interna constantemente. Decía yo el domingo, el enemigo de nuestras almas nos mete o quiere meter ideas. Tú no tienes perdón, tú no tienes perdón. Aquel sí, esto sí, pero tú no tienes perdón. Es una batalla constante, es una batalla constante. Y tenemos que seguir orando. Señor, permíteme alabarte y glorificarte, permíteme estar orando contigo, permíteme servirte, Señor. Y si aquel día tú dices no, tu voluntad soberana es, pero yo creo, Señor, en tu palabra que dice que soy bienaventurado con tu perdón, con tu misericordia. Y sabe, luchamos por salir del pecado, no por necesidad, hermanos, sino por voluntad. Voluntariamente. Cuando yo iba hacia el banco, ya les referí lo que pasó hoy. Desde que salí le dije a mi esposa, quiero ir con paz y templanza. Iba yo pensando, orando, Dios, Señor, dame templanza. Cuando estaba yo viendo ahí en esta oficina bancaria la actitud y lo que decían y lo que tornaban, no a nosotros solamente, a los que estábamos ahí, sino a los otros clientes, yo decía, no puede ser, no puede ser. Y decía, Dios, dame paz, dame tranquilidad, firmeza, pero no violencia. Dame palabra sabia para decir y exigir nuestro derecho, nuestra atención. Y gloria a Dios, mire, nos hicieron hoy 1, 2, y ya iban a cerrar, hermanos, ya iban a ser las 4. De hecho, salimos del banco a las 4:15, quizá ya habían cerrado las puertas. Yo esperaba, dije, no, Señor, quita esto de mi mente, porque yo decía, Señor, si me dicen, váyase y venga mañana, voy a explotar. Señor, ayúdame a estar templado, dame paz, Señor. ¿Y qué cree? Gloria a Dios, se solucionó esta circunstancia en la que estábamos. No por necesidad, sino por voluntad, es que estamos luchando contra el pecado. Los conversos en Éfeso quemaron sus libros. El jugador, sí, aquel que está jugando baraja con dinero, perdiendo la familia y quiere abandonar el pecado, rompe la baraja. Aquel que quiere alejarse de la cocaína, tiran la cocaína en el sanitario y le baja para que fluya el agua y se la lleve. En fin, aquel que vamos en el pecero y estando en un lugar tan así, la mayoría de la gente hoy anda con súper recontra chiquitos vestimentas de arriba de abajo. Y a veces uno tiene que hacer algo que ahora ya va siendo normal para mí, pero cerrar mis ojos y dormirme, entre comillas, hacerme el dormido o empezar a ver por la ventanilla del transporte colectivo el cielo, X. Diría mi abuelita haciéndome el tonto. Por voluntad, luchar para abandonar el pecado. ¿Por qué bienaventurado? Repito, porque es un cambio de vida. Hermanos, usted dirá, ¿cómo un cambio de vida?
Yo lo conozco hace más de 20 años como pastor, mucho más. ¿Por qué dice cambio de vida? Es un cambio de vida, hermano, un cambio de vida. En aquel tiempo, cuando yo trabajaba en una empresa productora, envasadora, la gente de ahí decía, ya no soy el tonto de antes, con otras palabras soeces, ya no soy el tonto de antes, ahora soy otro. Y nos reíamos. Yo le puedo decir algo, ya no soy el mismo hombre de antes. Sí, Dios me ha hecho otro. Sí. Cambio de vida, cambio de rumbo, cambio de orientación, cambio de forma, sin dejar la base principal, nuestra vida cristocéntrica, pero en otra forma, dirigido a otras personas, tiene comunicación con otras personas, huyendo de pecado, buscando, ahora sí, buscando con más anhelo el servicio a la gente. Porque para eso nos llamó el Señor, por cierto. Un cambio manifiesto de pensamientos, de palabras, de hechos, de efectos. Como al hijo pródigo, levantándose, vino a su padre. Así. ¿Cuál es la naturaleza del mandato para el perdón? Dios manda, es divino. Dios nos manda a arrepentirnos. Dios nos manda rehacer nuestra comunicación con Dios. Dios nos lo manda. ¿Sabe? ¿Cuál es la naturaleza del mandato de buscar el perdón? Es de obligación universal. A usted hermano, a usted hermana, a ustedes que nos están viendo, jóvenes, esto es para todos, si quieren ser bienaventurados. A todos. Por eso decía en un principio, cómo Dios nos ha bendecido, nos ha tenido paciencia y misericordia en todo el mundo. Primero a mí, a mi esposa, a la Iglesia Cristiana Digital, a México, a todo el mundo. Es cierto, han muerto muchos, pero usted y yo estamos vivos. Esto es una obligación universal, buscar alejarnos del pecado, pero es de ejecución personal. Mire, aquí hay algo muy importante, hermano. Esto es algo personal. También decía al principio que Dios nos hablara en una manera personal, a mí personalmente, a mi esposa personalmente. Lo que me dice a mí Dios a lo mejor no se lo dice a mi esposa, tampoco se lo está diciendo a usted lo que me dice a mí, pero yo no sé lo que Dios le está diciendo a usted y a cada uno de los que están presentes, porque es una manera personal, ¿sabe? Como si usted fuera el único pecador, como si yo fuera el único pecador. No me interesa juzgarle a usted, o a usted, o a usted, o a usted que me ve. No, me interesa mi relación con Dios. Y claro que deseo que usted se goce con el Señor, pero cuando digo esto es porque a veces nos encubrimos, nos tapamos nuestro pecado, nuestra actitud con también allá lo están haciendo, también acá, Pedrito y Chanita. Y ve tu vida, ve tu pecado, tu relación con Dios. Es algo personal,
Además es urgente obediencia, buscar alejarse del pecado, buscar ser bienaventurado, alcanzar esa oportunidad de ser bienaventurado por el perdón de Dios. Ahora, hoy porque mañana no sabemos si estamos con vida. Hoy porque no sabemos si el Señor viene, porque el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Todos los mandamientos de Dios son de obediencia inmediata. Todos. El último punto de esta meditación, la bienaventuranza del perdón, es que hay dos móviles que deben de impulsar a cada uno de nosotros, personalmente, ya lo dije, a obedecer el mandato de alejarnos del pecado, de rendirnos ante Dios, de ponernos a cuentas ante Dios. Uno es nuestro propio peligro. Viene el juicio, hermanos. Prepárate para venir al encuentro de Dios. Prepárate. Si bien es cierto, soy un asiduo de decir que cuando vamos al servicio del Señor debemos de ir preparados. A veces mando, ustedes a lo mejor han recibido en alguna ocasión, que les mando desde el sábado: prepárate porque mañana es el día del Señor. Prepara tu ropa, prepara tu Biblia, prepara tu diezmo, prepara lo que vas a preparar, lo que vas a comer, en fin, que estés preparado, que llegues con lo mejor de viveza, despierto, la mejor ropa, y digo la mejor ropa porque es lo que Dios nos ha dado, pero esto, perdón hermanos, es solamente exterior, no quiere decir que sea menos, pero es solamente exterior. Prepárate orando: Señor, bendíceme porque el día de mañana voy a estar contigo. Pero prepárate, hablando de la bienaventuranza del perdón, prepárate poniéndote a cuentas con el Señor. Prepárate y ponte unas viseras como se las ponían a las mulas, para no voltear ni a derecha ni a izquierda, porque la tentación está presente para que caigas. Y no hablo solamente del sexo opuesto, hablo de la oportunidad de tomar, o de la oportunidad de fumar, o de la oportunidad de robar, en fin, de tantas cosas, chismear, rumorear. Prepárate para no caer. ¿Cómo? ¿Con excusas? No. Con falsos méritos. Hice aquello, hice el otro. No. Porque ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco tan grande salvación? Cada momento, decía yo la última vez que nos vimos en prédica, hay que estar orando constantemente, no solamente en el tiempo de oración personal con Dios o con la familia, sino cuando usted va en el carro, cuando va en el transporte, cuando está trabajando, cuando está lavando la ropa, cuando está X, usted puede estar hablando con Dios. Así como platicamos mi esposa y yo: fíjate que me fue así, fíjate que me fue asado, ¿cómo ves si hacemos esto? ¿Cómo ves si así? Estar en constante comunicación con Dios. Constante comunicación. ¿Qué otro móvil hay que nos impulse a obedecer?
el mandato de alejarnos del pecado. Su amor. Su amor que nos avisa, nos anuncia el peligro. Su amor que nos llama al arrepentimiento. Su amor que ha provisto los medios para salvarnos. Cristo Jesús. Y por Él, por Cristo Jesús, este medio que Él puso, es posible que tenemos perdón, por Él. Esta predicación que toca primeramente mi vida y me habla a mí, un medio por el cual su amor se manifiesta y me dice, hey, ándate con cuidado, por amor a su nombre, por amor a su Hijo amado, por amor a nosotros, nos dice, ¿sabe? Viene el día en que el Señor habrá de juzgar. Viene el día. No acostumbro, no es para mí esto de decir el fin del mundo ya se acerca. Ya viene el Señor vendrá en su tiempo, cuando Él lo diga. Y ya lo dije hace rato, no nos va a avisar. Y como no nos va a avisar, habremos de estar pendientes día a día. Tengo un familiar, me duele mucho, pero tengo un familiar que dice, pues si dice la Biblia que con un minuto antes de que yo me muera le pida perdón, con eso me va a perdonar, con esa desfachatez, con ese cinismo en su actuar lo dice. Y sabe, me duele el corazón porque por más que se les dice, no entienden que la muerte llega sin avisar. ¿Sabe? No habrá más oportunidad que la que hoy nos está dando el Señor. Lo puede apercibir. Por eso digo que hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día en el que nos tenemos que poner a cuentas para ser bienaventurados por el perdón de Dios. ¿Sabe? Debe de pensar en lo abominable de su pecado. Batallar implica entender primeramente la gravedad de su pecado, exponerla a Dios. Debemos de pensar en la miseria a la que nos conduce tal pecado, a la miseria. Como quisiera yo compartirles lo que viene a mi mente. Siempre he dicho, Dios me bendijo con una mente tan hermosamente, puedo imaginarme las cosas tal cual. Imagínesela usted. Imagínese cómo ha hecho, cómo yo he hecho. Imagínese usted cómo ha hecho sufrir a Cristo. ¿Sí? Nuestro pecado se viene a convertir como aquella lanceta con la que perforaron el costado del Señor.
por nuestro pecado. Estando Él en la cruz y decir, para esto, José Luis, para esto, y dice ser hijo de Dios, pecando así, ¿cómo hacemos sufrir a Dios? Debemos de pensar en la bondad de Dios que nos llama, porque su benignidad nos guía al arrepentimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su misma benignidad, su mismo amor, su misma misericordia es la que nos conduce al arrepentimiento. Recuerde que el Espíritu Santo da convicción de pecado. No es tarde hoy, hermanos. Se los digo con mucho gozo. No es tarde hoy. Se los digo con una invitación especial. No es tarde, hermanos. Tarde va a ser cuando usted esté 2 metros bajo tierra y nunca se haya arrepentido de su pecado. Nunca haya querido correr en contrasentido del pecado. Hermano, hermana, jóvenes, que no se les haga tarde. Que no sea como cuando van los niños corriendo y cierran la puerta de la escuela y ya no pueden entrar. Que no se les haga tarde como cuando Noé entró al arca y el Señor cerró las puertas y después estaban tocando porque querían entrar. Que no se les haga tarde cuando las puertas se cierren y el Señor diga, apartaos de mí, malditos hacedores de mal. Hoy es un buen día para que nos pongamos a cuentas con Dios. Y si estamos a cuentas con Dios, para que nos gocemos con el Señor y digamos, esto es cierto, esto es verdad. Es ser bienaventurado por el perdón de Dios es lo más hermoso que puede existir en esta tierra. No los lujos, no el dinero, no nada. El perdón de Dios es lo mejor. Si usted coincide conmigo, yo le invito a que cerrando nuestros ojos le digamos al Señor, Padre eterno, Dios grande y Dios de poder, Jehová de los ejércitos, gloria y honra sea tu nombre, porque tú mandaste a tu Hijo amado a morir por nuestro pecado, y más aún, tu Espíritu Santo nos redarguye y nos convence cuando caemos en pecado, para que con humildad, vergüenza, arrepentimiento, dolor, volteemos nuestro rostro a ti y confesemos nuestro pecado. Gracias Dios, gracias Padre, porque eso es una realidad en mi vida. Gracias. Gracias Dios, porque constantemente cuando viene el enemigo a querernos meter ideas para deprimirnos, para hacernos sentir mal, tú estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias Dios, porque hoy me sostuviste con brazo poderoso, Señor. Gracias. Gracias Dios. Porque conociéndome yo, Señor, sé que solo tú me sacaste adelante el día de hoy. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que están escuchando, Señor, a los que han visto este servicio, pero más aún los que han escuchado tu voz a través de tu palabra expuesta, Señor. Bendícelos, Dios. Toca el corazón de cada uno de ellos, Señor.Ínstalos tú, Señor, a luchar contra el pecado, a ponerse a cuentas cuando caen en pecado, Señor. Porque bendito Padre, tú quieres lo mejor para nosotros, tú quieres darnos esa bienaventuranza
del perdón, Señor. Gracias, Dios. Sigue bendiciendo este servicio. Sigue bendiciendo tu alabanza. Sigue bendiciendo a cada uno de los que estamos presentes. Te lo pido, te lo ruego, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ciertamente la palabra de Dios dice en Romanos 11:20, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hoy es la invitación a desnudarnos delante del Señor, porque Él escudriña nuestro corazón y sabe qué es lo que estamos ocultando. A Él nada le vamos a poder ocultar. Él lo sabe, pero va a ser más hermoso que lo confesemos con nuestros labios para pedirle perdón. Se arrepiente de su pecado. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón.
fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Así es, Señor, por tu gracia y misericordia es que tú nos das ese perdón, y por eso es que hoy podemos ponernos a cuentas contigo. Porque ¿qué sería de mí, Señor, si no te hubiera conocido? Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos ha permitido un día muy, muy, muy especial. Darle gracias a Dios por su perdón. Gracias, Dios, por hacernos aceptos, por darnos esa bienaventuranza, por darnos esa reconciliación como al rey David. Amén. Gracias, Dios. Gracias porque nos sabemos bendecidos con tu perdón, al igual que mis hermanos seguramente. Si no fuese así, tienen tiempo el día de hoy para ponerse a cuenta. Si saben, por favor, hermanos, familias que nos están viendo, compartan esta palabra. Dios está esperando que volteemos nuestro rostro hacia Él, que nos pongamos a cuentas con Él y que disfrutemos esa vida plena, en abundancia que Él vino a darnos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Antes de despedirnos, hermanos, déjenme recordarle, estamos orando por nuestras autoridades, las que quedaron, hermanos, las que quedaron votadas. Gracias a Dios porque terminó esto, sí, con problemas, pero a Dios gracias, ya pasó esto. Le damos gracias a Dios por la vida de ustedes que nos han visto, que nos han escuchado, que se han anexado a esta iglesia cristiana digital. Gracias a Dios por ustedes. Seguimos dándole gracias a Dios por mis hermanos y mis cuñados. Que Dios les bendiga y les dé esa oportunidad nuevamente, quizá a través de otro evento, a través de otras personas, a través de otros ángeles, para que ellos puedan recapacitar en su corazón. Le damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Nacho, por la vida de mi hermana Yasmín, que Dios les bendiga en sus cuerpos, en sus mentes, en sus espíritus. Pongo en sus manos a Luchita, a Carmen, a mi hermana Feli, a su mami Cirila.
Gloria y honra al Señor, que les cuide, que les cuide. Y le damos gracias a Dios porque mi hermana Marcelita va saliendo paso a paso y bendice desde su hogar a sus hijos, a sus familias. Gloria al Señor. Seguimos orando por Rubén Aldair, que está en el Instituto Nacional de Pediatría. Ponemos en las manos de Dios a Fernando, sigue su situación en los pulmones. Sí, Fernando, que está en Estados Unidos, un adolescente, que Dios tenga misericordia de él. Pongo en las manos de Dios la vida de mi suegra. La ha sostenido con brazo poderoso. Amén. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Rosita. Se ha sentido mejor después de su última quimio, y que Dios le dé fortaleza. Pongo en las manos de Dios la vida de Tino Fernández, de mi hermano Antonio Fernández, de su hijo Tony Fernández. Que Dios les bendiga grandemente allá en Estados Unidos, en Houston. Mi hermano Antonio está por acá, por la ciudad de Puebla. Que Dios les bendiga. Quiero poner en sus manos de Dios la vida de nuestros hermanos pastores, familia pastoral, Quirós Solís. Dios los está levantando con brazo poderoso. Hermanos, oremos para despedirnos, pero no se olvide pedir por estas personas. Y si usted quiere compartirnos su necesidad para que estemos orando, hágalo por este canal, por este medio, o por los medios más particulares. Estamos a su servicio. Que Dios les bendiga. ¿Les parece si oramos para despedirnos? Padre eterno, Dios Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, tu grande misericordia, tu soberana misericordia derramada en nuestras vidas, de mi esposa, la mía, de cada uno de los hermanos que están pendientes de las transmisiones. Gracias, Dios. Bendícelos, Dios, como lo haces con nosotros. Terminamos esta transmisión, nos despedimos, pero nunca de tu presencia, Señor. Gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, danos la oportunidad de volvernos a conectar, a estar en esa relación, para honra y gloria tuya en el próximo domingo, Señor. Te lo suplico, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Bye.